Buenas tardes, que el Señor las bendiga. El día de hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 20, versículos del 19 hasta el 23. Un día como hoy que recordamos un suceso importante para nosotros como pueblo cristiano, que es el Pentecostés, donde recibimos ese don del Espíritu Santo que nos es de consuelo, como el mismo Jesús nos los promete, pero también nos es de guía para poder seguir adelante con esa misión que el Señor Jesús nos dejó, que es ir y hacer discípulos. Y leemos Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, y dice de la siguiente manera en Nueva Traducción Viviente. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Bien, hoy tenemos a consideración un pasaje que no es el que habitualmente leemos cuando hablamos de recibir al Espíritu Santo. Usualmente leemos Hechos, pero en lo personal yo soy muy dado a que me gusta esta historia por el sabor tan personal de cómo Jesús entrega el Espíritu Santo a sus discípulos. Y bueno, para empezar, la historia empieza diciéndonos ese mismo domingo al atardecer. Eso quiere decir que fue después de los sucesos de los dos discípulos corriendo a la tumba, de las mujeres en la tumba, de María Magdalena con Jesús. Y bueno, ellos se encontraban encerrados ese día, ese mismo domingo, al atardecer. Y el motivo por el que están encerrados es porque están temerosos. ¿Pero por qué sentir temor? Ya habían sido testigos de que el maestro había resucitado, habían sentido esa convicción en su corazón, pero en verdad parece que no fuera tan real como nosotros lo percibimos mientras leemos. Entonces resulta que ellos están encerrados y lo más seguro es que están encerrados porque tienen temor de que les pase lo mismo que le pasó a Jesús. Ya vimos cómo Pedro negó a Jesús anteriormente, vimos como todos ellos se dispersaron tal cual Jesús les había profetizado, ¿no? Entonces, todos ellos estaban como asustados, reunidos ahí en ese lugar a la espera de qué es lo que va a pasar con ellos, cuál es el siguiente paso dentro del plan de Jesús. Y mientras estaban encerrados ahí, Jesús se aparece para hablar con ellos. Y entonces Jesús tiene ese gesto de decirles, la paz sea con ustedes. Y no solo se los dice una vez, se los dice dos veces, porque como vemos en el texto, él luego de que se los dice la primera vez, les muestra las heridas de las manos, del costado, y aparte de eso, ahí se dice, ¿no?, que ellos se llenan de alegría de ver a su Señor, y nuevamente entonces Jesús les dice, la paz sea con ustedes. Anteriormente Jesús en Juan 14, versículo 27, dice algo a lo que podemos hacer alusión, y lo que dice es, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús les hablaba de ese regalo, de esa paz que pueden tener a través de él. Y en ese mismo pasaje, curiosamente, donde les está prometiendo esa paz, también les hace primero la promesa del Espíritu Santo. Entonces, qué lindo es ver que dentro del temor que ellos tenían, Jesús aparece y les da su paz. Y una vez les recalca que Él les está dando su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es igual a la paz que nos da el mundo. Entonces Jesús les dice que los envía a sí mismo como el Padre los envió. Los está comisionando a seguir la misión que Él empezó, pero esa misión no la van a hacer solos. Una vez Él les dice que los comisiona para esta gran tarea, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Este es el motivo por el que les digo que a mí me encanta esta narración de cómo reciben el Espíritu Santo. Para mí el encuentro con el Espíritu Santo que tenemos nosotros es ese. Un Jesús que sopla sobre nosotros. Un Jesús que nos otorga un regalo de una manera tan personal y tan diferente. Y Jesús sopla sobre sus discípulos
y ellos reciben al Espíritu Santo. Y una vez recibido el Espíritu Santo, Jesús les dice a ellos, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Pero ¿qué quiso decirles Jesús al decirles esto? Lo que quiere decir Jesús es que tenemos toda autoridad para predicar la buena noticia del Señor. Es decir, nosotros, aun sintiéndonos personas regulares, personas sin ningún tipo de importancia, somos enviados a llevar la palabra del Evangelio a todo el mundo. Y al recibir esa oportunidad, ese privilegio de llevar la palabra a toda persona, entonces estamos dando esa posibilidad o sirviendo para dar esa posibilidad de que muchas personas puedan recibir el Espíritu Santo en su vida y que puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y por lo tanto puedan ser perdonados. Es decir, a aquellos que les prediquemos con la autoridad que nos es dada el mensaje de la salvación, esas personas escucharán y según el trabajo que haga el Espíritu Santo en sus corazones, ellos llegarán a creer y por lo tanto sus pecados serán perdonados. O quizás sean personas que no lleguen a creer y por lo tanto sus pecados no son perdonados. Entonces, estamos recibiendo una tarea difícil, pero que no es imposible, dado que quien va con nosotros es el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Entonces, dos cosas que quisiera que recordaran el día de hoy. La primera es que como seguidores de Jesús, no siempre seremos bien recibidos. Ellos no eran bien recibidos, eran no gratos ya en Jerusalén. Pero Él tiene cuidado con nosotros y nos da su paz que sobrepasa todo este entendimiento. Una paz que no es igual a la paz de este mundo. Y esa paz es la que nos da la tranquilidad para salir y seguir compartiendo su palabra. Y la segunda cosa que quisiera que recuerden es que nos es dada autoridad para dar a conocer el Evangelio. Y que a través de ese privilegio de dar a conocer el Evangelio, nosotros también podemos ser instrumentos para que muchas más personas sean liberadas de las garras del pecado.